en Isaías 45, el verso 18 y el verso 19. 18 y 19. Podríamos leerlo todos a una sola voz, los dos versículos. Amén. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. Tenemos el pensamiento que se titula A pesar de los años, ¿has conocido a Dios? Mamá, papá, a pesar del tiempo transcurrido, ¿has conocido a Dios? Salúdense en el nombre del Señor, pero no se vayan a sentar porque vamos a orar. Amén. Ahora sí, levantemos nuestras manos y oremos. Oremos. Soberano Señor, gracias en este momento por tu palabra. En tu nombre, Jesús, ayúdanos a tener discernimiento, para tener, Señor, sabiduría e inteligencia. En tu nombre, Jesús. Tenga la amabilidad de sentarse. A veces hay unas preguntas, sobre todo en la medida que va transcurriendo el tiempo. El hombre de ciencia y el hombre que estudia, y no solamente ellos, sino a veces el rico, y también el pobre y el repobre, siempre tienen su pregunta: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Qué hace? ¿Puede un ser humano reconocer realmente a Dios? ¿Quién es Dios? Y quizás algún creyente de pronto también tenga duda. Quizás duda de su salvación. Claro, de parte suya puede ser, pero lo grave es que dude de Dios, que dude de Él. La incredulidad es pecado. Entonces, las respuestas no se hallan en la teoría de los hombres. La respuesta se encuentra en la sabiduría de la eterna palabra de Dios. Porque ella es la que declara que sí hay un Dios. Declara quién es Él. Quizás la declara, pero hay veces hombres limitados, todo hombre somos limitados para creer en esa magnitud, así tal como Él es. Las verdades expuestas en la palabra de Dios satisfacen estas inquietudes.
la palabra le da satisfacción al hombre en la medida que va leyendo, en la medida que se sienta al lado de Dios, en la medida en que va discerniendo la palabra, en esa medida que está más cerca, como aquel apóstol que siempre se sentaba al lado de Jesús y recostaba su cabeza en su parte izquierda, en el pecho de Jesús, y oía hasta el latir de su corazón. Qué linda oportunidad, ¿no? Podría uno tener en la soledad, en algún lugar, no siempre en tiempos de luchas, porque a veces el hombre común en el mundo busca a Dios es cuando tiene la enfermedad, cuando tiene el problema económico, busca a Dios. Y hasta se va a las partes altas para doblar su rodilla delante de una imagen, que es lo que Dios más bien rechaza. Y lo busca donde no deben buscarlo. Lo busca a su acomodo. Entonces, qué bueno es sentarnos de verdad, no siempre para darle las quejas a Dios, para decirle tengo necesidad. Es de la única manera que a veces el hombre se acuerda de Dios. Y no se acuerda para sacarle un espacio a Dios para adorarlo. No saca ese espacio para leer su palabra, para revestirse del poder de la espada del Espíritu. Entonces no lo busca en ese sentido. Y nos pasa como al pastor. Nosotros los pastores, la mayoría de los casos, la mayoría de los creyentes, lo que nos dan cuando vienen al pastor es para darnos malas noticias. Casi nunca se da una buena noticia al pastor. Tiene el pastor que ser muy fuerte, con un corazón muy sano. Tiene que revestirse porque el pastor pues tiene una familia bastante grande. No diríamos físicamente, puede ser un solo hijo que tenga, pero tiene un hogar. También vienen necesidades como persona, como hombre de carne y hueso, que vienen sus necesidades. Es un pastor que casi no puede equivocarse en una congregación. Yo creo que es el único que no debe de equivocarse según el pensamiento. Y ojalá que fuera así, pero desafortunadamente no es así. A veces por hacer algo, de tratar de agarrar la que se va río abajo, ¿no? De la oveja que se cae, y uno trata de agarrarla y si no tiene por dónde agarrarla, la agarra por el cabello y la ala y luego la salva y después le dice, me aló mucho. ¿Oyó, pastor? O bien sea que así es, en una forma figurativa suele ser así. Pero qué bueno es eso, conocerle, estar a su lado y de verdad estar con él. Dios quiere las verdades expuestas en la palabra de Dios nos satisfacen estas inquietudes, o bien sea
inseparables que deben de estar en el corazón del hombre. Dios quiere que le conozcamos y comprendamos sus atributos, ¿no? Sus pensamientos, sus caminos, padre y madre. De verdad somos las personas que necesitamos más del conocimiento de Él. Porque tenemos familia, porque tenemos hijos de diferentes inquietudes. Entonces Dios quiere que le conozcamos y le comprendamos su forma de a Él actuar. Y de la misma manera tenemos que tener una reverencia delante de Él donde vivamos y donde estemos. Porque es cierto que tenemos que ocuparnos de nuestra vida física. Cada uno tiene que trabajar. El que tiene su negocio tiene que atenderlo. El que está en la universidad tiene que estudiar. Entonces tiene que cuidar también su salud. Tiene que pagar muchas cosas, deudas. Tiene que tener cuidado de los muchachos. En fin, tantas cosas que el ser humano tiene que hacer. Y entonces, diría usted entonces cómo tiene que estar uno con Dios día y noche. Pues sí, Él está día y noche con nosotros. Pero también Él mira que aquel que tiene tantas ocupaciones es santo, anda en sus caminos. Y a pesar de todo, no puede uno cambiar por el hecho que esté en algún sitio. No todos podemos comprender lo que es Dios, pero Él nos da la capacidad hasta donde podamos comprenderlo, debido a que Dios nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado la oportunidad de conocerle, nos ha dado la salud para estar hoy aquí, nos ha dado todo. De manera que es posible conocer estas cosas acerca de Él, debido a que fuimos hechos a su imagen. El conocimiento de Dios nos debe guiar nuestro comportamiento, como dice allí en Primera de Corintios. Ese comportamiento lo mira Dios. Y que si tenemos alguna dificultad, Él nos ama y Él quiere que todo, y podemos hacerlo. Dios quiere darle la fuerza a estas madres para que ayuden a sus hijos. Es extraordinario el trabajo de una madre. Tener un hijo 9 meses en su vientre y tener que cargarlo siempre, cuidarlo, cambiarle pañales, porque el esposo no está presente, está en el trabajo, está ocupado, pero ella trabaja duro. El amor es fuerte, el amor es grande cuando hace todas estas cosas por sus hijos. El amor de una madre la vi yo, de una madre pobre que luchaba. A veces no entendía y hoy lo entiendo más que nunca. Mi madre murió faltándole 8 meses para cumplir 100 años. Y a pesar que sufrió tanto, yo le enviaba su mensualidad, pero debo reconocer que quizás no la atendían bien. En Primera de Corintios,
capítulo 2, verso 7. 1 Corintios 2, 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pensó en la gloria nuestra, a pesar que muy poco se le da la gloria a Dios. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios, sino fue Dios quien nos buscó a nosotros. Y aquí estamos. Y le dio gloria a Dios, al hombre, diciendo, le dio todo lo que Dios hizo, la creación, todo se lo puso a los pies del hombre. Lea el capítulo 8 de los Salmos y verá. El verso 8, ¿cómo dice, hermanos? ¿Pueden ayudarme? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Como dice otro versículo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es a lo que Dios ama, sino a aquellos que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Y miren esas palabras de Oseas, el capítulo 6 de Oseas, el versículo 3. ¿Cómo dice, hermano? Y conoceremos y pregonaremos en conocer a Jehová. Como el alba está a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. El versículo 4, ayúdenos. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Vemos hombres que transmitían como una poesía, sobre todo Job. Job fue un hombre que se inspiraba mucho para expresar lo que sentía de Dios. Por ejemplo, Job capítulo 11, el verso 7, como un reconocimiento de que allí estaba Él, de que Él es el Dios poderoso de toda la tierra. Job capítulo 11, el verso 7. ¿Cómo dice? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. No, es 11, hermana. 11, perdón, estaba. Ahora sí, gracias. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la presión del Todopoderoso? Es una pregunta. Como dice el 8, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Y dice el 9, su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Lindo eso. Ese reconocimiento a nuestro Dios con palabras delicadas, con palabras profundas, con palabras de un hombre que lo expresa cuando de su corazón sale ese reconocimiento de Dios, esa parte que es necesaria tenerla en el corazón. Tiene que inspirarte sabiamente delante del Creador. No debes manejar las cosas así, ni poner ejemplos un poco simples con respecto a Dios. Una vez habían unos folletos que estaban repartiendo y para describir o anunciar las cosas de Dios
ponían allí como un letrero que decía la tortuga y que decía otro muñeco y otro animal. Yo le dije, hermano, ¿por qué no este folleto? Tantas cosas que hay en la tecnología. Puede usted sacar unos hombres bien presentados y escoger pues unos muñecos allí. Es como cuando uno escucha unas películas de animales, que un perro hablando y el otro. Y bueno, y uno dice, pero ¿cómo es esto? No, yo no es que ame a los perros. No es amar. Yo amo a Dios, pero yo quiero a los perros. Es otra cosa. Los acepto. El que lo va a tener, pues que lo tenga. Yo no lo puedo tener porque ¿cómo hago? Es muy difícil. Pero no, se da más bien darle una presentación como tal. Delicada lo que es. ¿Por qué no pinta más bien allí un joven como predicando o diciendo esto con respecto a Dios? Los animales los hizo Dios antes de la mujer. Y Dios hizo a la mujer, hizo al hombre con especialidad y luego vio la necesidad a la mujer. Y Dios los casó. La trajo, la hizo y se los toma. No, que necesita una bendición. Usted oyó a Dios bendiciendo al hombre. ¿Y a quién le pedía a Dios? Si Él es Dios. Somos nosotros que le pedimos a Dios por el matrimonio. Pero Dios, ¿a quién le pide? Y no se la trajo. Bueno, ¿y por qué Dios no le dijo otras cosas? Y que fue más, que debió ser más ceremoniosos y tal. No, se la trajo, no sé, de ahí para allá no fue necesario escribir lo que haya dicho, porque hay cosas, dice la palabra, que todo, si usted hubiera escrito todo lo que Dios ha dicho, todo lo que el Señor Jesús dijo, no hubieran papel para hacerlo. Como dice el canto, oh amor de Dios. No, si fuera tinta todo el mar. ¿Cierto? Entonces no cabría allí en ese espacio. De manera que sus dimensiones es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Conocemos a Dios a través de la palabra. Pues la palabra es inspirada. Eso dice Pedro. Dijeron todos los hombres de Dios. El escritor, hubo varios escritores, como 40 escritores para escribir la Biblia, pero el autor fue uno, que inspiró a todos esos hombres para escribir la palabra. Para que hoy estuviéramos nosotros, ¿no? Como dijo allá en Romanos capítulo 15, verso 4. Si me lo podía, hágame el favor, 15:4, para que podamos leerlo con más cuidado. Lo que dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Entonces allí conocemos a Dios. El padre y la madre deben de tener en cuenta esta parte. De manera que cuando un creyente dedica tiempo a contemplar a Dios como Él es, no cambiará sus flaquezas con la ayuda de Dios. Las flaquezas se quitan porque tiene que reconocer y conocer más a Dios, y cuando uno lo reconoce,
¿Qué le pasó a Pedro, el gran pescador? Cuando el Señor le dijo, boga, mar adentro, echa la red a la derecha, Señor, hemos pescado toda la noche, ¿cómo así? No, yo no entro. Pedro, tira la red, y la tiró. Cuando tiró, que fue una pesca que varias barcas se hundían por el peso. ¿Qué hizo Pedro? Se postró delante de Jesús y dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Entre más conocemos a Dios, más se rebajan las flaquezas, más fiel serás. No es el pensamiento del hombre, no, es lo que dice la palabra. ¿Quién realmente comprende cómo es Dios? Se hallará cada día presentando más y más atención a lo espiritual y menos importancia, ¿no?, en esa dimensión, viendo a Dios en esa dimensión. Entonces diríamos que todas las cosas para el sustento nuestro es importante. Algo que tengas en casa fue importante. Fue importante para aquella viuda que había quedado sin nada, solamente un poquito de aceite y un poquito de harina. Para el profeta fue importante eso. De manera que lo que quiero decir es que es más grande la presencia de Dios. Debe ser más grande la atención hacia Dios que las cosas materiales. Aunque las necesitamos, Dios lo sabe. ¿Cuántos hermanos me han dicho, hermano? No, ve, una hermana me llamó precisamente. Ella siempre me llama y me dice, hermano, es que en estos días, como quizá más de una semana, voy a estar ausente, porque usted sabe, hermano, que en estos días se vende un poco más y que además tengo que hacer esto y otro. Si no me ve, ya sabe que ella siempre me llama. Y no, hermana, bien, si no hay problema. Uno siente también la necesidad de la persona. Yo no voy a estar diciendo, bueno, es que usted tiene que estar aquí. No, uno sabe todo eso. Las necesidades hacen ausentarnos hay veces, pero más presente delante de Dios. Amén. Más presente delante de Él. Eso es lo que queremos decir, que siempre debe ser como una lámpara encendida. No, allí encendida siempre, que eres luz, que tienes a Cristo a pesar del forcejeo que hay en la vida, ¿no? Entonces estar allí. Sin duda alguna, el pensamiento más poderoso que la mente humana puede albergar es el pensamiento de Dios. Y cómo llevar su vida física. No puede despegarse. Porque uno no puede vivir siempre 100% una espiritualidad, porque Él conoce que somos polvo, dice el salmista. Algo más. David en su necesidad decía, Señor, gusano soy. No, hombre. Es decir, se rebajaba hasta allá como para buscar y ser más sencillo delante de Él. Cuando va a expresar una palabra, usted debe ser o debe saber que Dios quiere tener una relación más cercana y especial, ¿no?, con Dios. Si nos acercamos más a Él, esto es para lo que también para aquel que cree, y tratar de darle una visión más amplia al que todavía no cree. Y en eso tenemos nosotros. Mientras mejor llegue a conocer a Dios, más fácil le será hablar así
a la medida que va adquiriendo la confianza, en la medida de ese conocimiento, no es cuando más habla de Él. Como aquel hombre que oyó hablar de Jesús y nunca había hablado sino de grandes personajes, pero el día que en una predicación oyó un mensaje acerca de Jesús, él salió diciendo: qué Jesús tan grande y maravilloso. Comenzó a darle la gloria al Señor sin conocerle. Nosotros debemos tener esa propiedad, debemos tener eso en nuestra vida, que entre más le conocemos, no, entre más le conocemos, menos miedo habrá en el ser humano, porque estará ya como su padre, como aquel hijo que tenía a su padre y sabía quién era, y alguien le pidió que hiciera algo muy peligroso y dijo: si mi padre está conmigo, sí, si no lo hago. Alguien que fue a arrancar una flor que no podía ni por debajo ni por arriba, entonces amarraron al niño dice: no, yo quiero que mi papá sea el primero que me baje y me levante. Esa confianza. Aquel muchacho enfermo de cáncer, ya una enfermedad terminal, tremendamente, y el padre lloraba y su madre también. Pero fue el último día que fue, ya el médico dijo: yo creo que acompáñelo, porque está despidiéndose. Entonces el padre se acerca y ve a su hijo. No lloraba para que su hijo no, pero su corazón estaba como cargado. Entonces lo único que le dijo el papá a su hijo: mijito, ¿tienes miedo? Ya conociendo que iba a despedirse. Mi hijo, ¿tienes miedo? Y dice: no, papá, porque Dios es como tú. ¿Sabe lo que es eso? Si me voy a encontrar con Dios, Dios es como tú. Como quien dice, tenía un comportamiento tan fiel con su hijo, que fue la expresión que tuvo. Entonces, sin duda alguna, el pensamiento más poderoso que el hombre puede tener es eso. Usted debe saber que Dios quiere tener eso, que Dios tiene que el hombre reconozca. Mientras mejor llegue a conocerlo, más fácil le será hablar de él y tener armonía en la presencia de Dios. Esa clase de confianza, como dice allá en Santiago capítulo 1, verso 7 o 17. Santiago 1, 17, si es tan amable. Toda buena dádiva. ¿Y qué más dice? Y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Un hombre que era tan inspirado. Entonces las Escrituras revelan la verdadera naturaleza. Por lo tanto, a medida que creemos en Él y aprendemos a morir. Aprendemos a morir al pecado. Aprendemos a morir de las faltas o de la ofensa que hacemos a Dios. Entonces podemos empezar el deseo
de quitar el deseo de los pensamientos que lleva al hombre al mal, al pecado cruel, el deseo de los ojos, el orgullo de la vida, con los frutos del Espíritu, y nos hace vivir en una dimensión distinta. En esa medida que nos acercamos a Él, en esa medida que hablamos con Él, no se necesita tanta ceremonia. Vas caminando, vas en un vehículo y quizás manejando, puedes tú estar conectado sin cerrar los ojos y teniendo también el cuidado de los peligros que hay. En cualquier situación, en cualquier momento, tú puedes sentir la presencia de Dios y te hace ser distinto, sin lo cual nadie podrá realmente ser salvo con sus fuerzas. Puede uno tenerlo a Él delante y hablar con Él, y nos hace ser distintos. El hombre que no es capaz de dejar el pecado, de dejar sus costumbres no muy sanas, siempre está fallando en esto, es porque tiene una distancia de Dios. Hay una distancia entre él y Dios, porque el pecado hace división, una pared alta que no se puede ver ni por arriba ni por debajo, como el tabernáculo, que los hombres no podían ver el tabernáculo por dentro, ni por arriba ni por debajo, porque morían. O bien sea que había solamente una puerta. No habían dos puertas, sino una. El tabernáculo no tenía varias puertas ni tenía ventanas. Era Dios, el tabernáculo era la presencia de Dios en el tabernáculo. Y luego el sacerdote hablaba de lo que Dios le revelaba. Entonces eso es importante. La inseguridad de no ser capaz de comprender a Dios se puede reemplazar con la paz deseada, ¿no? Y a veces en los brazos amantes y tiernos de nuestro Padre Celestial, cuando realmente tenemos esa seguridad, o esa inseguridad jamás podría serlo. No hay algo seguro. Entonces es bueno que cerca de Él esa pared se quita. Cerca de Él es ser inspirado y hablar con Él. No, Él nos ha permitido que lleguemos a ser coherentes de Cristo como hijo suyo. Vale la pena nosotros como hijo de Él. Vale la pena el tiempo y la energía que empleamos en escudriñar las Escrituras para conocer y amar a nuestro Dios. Es lo más grande que podemos conocer. Conocerle le da a nuestra vida un significado. Hay algo muy significativo en nuestra vida. Hay algo que tenemos esa esperanza. Hay algo por delante que llegar, donde hay un puerto que al fin vamos a llegar. Yo recuerdo que cuando cogí un barco de Cartagena a Panamá, yo era un muchacho todavía, 16 años y medio tal vez, y de pronto se incendió un incendio allá donde está la maquinaria, el motor, y eso fue humo y listo. ¿Qué pensé yo? Nos vamos a hundir. Y decía alguien, echen agua, y unos baldes tirábamos, pero uno sacaba los baldes, pero iba temblando. Y para echarle, y el otro también, y eso fue difícil para uno. Terrible.
Pero cuando ya se apagó todo, que siguió la máquina, afortunadamente, y yo decía a un amigo mío de la misma edad, que le decíamos colega, yo decía, colega, ¿y cuándo llegamos al puerto? No sé, yo ni sé dónde queda. Y yo estoy desesperado, yo quiero verlo, el puerto. Bien. Aunque físicamente no lo vemos, pero por la fe tenemos nuestro puerto, ¿verdad? Nuestro puerto está allí. Porque le conocemos, porque sabemos que no se va a hundir nuestra fe. Entonces es lo más grande que podemos conocer. Quitar el oprobio, decía una vez Dios a Israel. Le decía, el oprobio y la humillación y el sufrimiento de Israel en el mundo terminará cuando el Señor triunfe sobre los enemigos de Israel. O cuando Dios cumpla, cuando Dios indique el tiempo y será salvo Israel. Nosotros vamos a la par. El primero que va a venir, cuando el Señor venga, lo primero que va a llevar es a su iglesia. Pero quedará todo el pueblo de Israel, porque la iglesia hay tres clases de gente. Israel, o bien sea los judíos, los gentiles y la iglesia. Eso está en tres. La iglesia se compone de judíos y de gentiles. Se compone la iglesia. Todo israelita que ha creído, que creyeron, porque la primera iglesia, la iglesia primitiva, eran judíos todos. Y fueron 5,000. Pero ya después estaba la promesa para Israel, digo para los gentiles. Y vino en el capítulo 10 de los Hechos. Allí comenzó la iglesia de los gentiles. Entonces, hay tres clases de gente. Entonces, cuando venga el Señor, levanta la iglesia de gentiles y de judíos. Los gentiles que se quedaron, ya no hay esperanza. Porque el gentil se salva por la fe. Por la fe. Ya de ahí no hay esperanza. Pero los judíos sí. Ellos quedan. Van a venir otras generaciones de esos 1000 años que quedarán de la gran tribulación, ¿no? Quedarán judíos. Entonces, cuando va a venir la gran guerra, y de eso habla aquí, está hablando aquí en Isaías capítulo 25. Capítulo 25 de Isaías. Dice el versículo 8 y el 9. ¿Cómo dice? Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima, todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y dice el 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Entonces van a reconocer ellos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. ¿Qué más dice? Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. De manera que cuando comience por ahí la guerra, la tercera guerra o algo por el estilo, ojo. Entonces, y dice en Isaías 45:17, como dice, Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Son profecías para Israel. Pero la iglesia se va primero, porque la iglesia es un reino celestial. Israel es un reino terrenal. Se va a fusionar después. Es posible.
De manera que en la gran revelación, las profecías invitan a los paganos a ser salvos proféticamente, y fue lo que sucedió. Isaías 45, 20 y hasta el 22. Podríamos leer: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que rigen el madero de sus ídolos y los que ruegan a un Dios que no salva. ¿Y qué más dice? Proclamad y hacerlos acercarse entre todos los. Consulta, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces. Sino yo, Jehová, no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Por eso no hay sino un Dios poderoso. No hay otro, dice allí la palabra de Dios, fuera de mí. Eso le revela a aquel hombre. Proclamad, dice aquí. Entonces aquí está diciendo en ese tiempo una expresión al paganismo, que erramos nosotros o no, está mostrando a los judíos, a los gentiles, como la gente pagana para ellos. Para Israel somos eso, pero para Dios somos sus hijos, porque hemos llegado a Él. Entonces la gran revelación, el profeta invita a los hombres a hacer esto. ¿No le parece a ustedes muy familiar lo que dice en Juan capítulo 3, verso 14? Juan dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo dice el 13? El 15. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Y el verso 10, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero miren usted el capítulo 10 de San Juan, el capítulo 10, el verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y estará y saldrá y hallará pasto. En el Antiguo Testamento, en la profecía, habló Dios proféticamente de Israel. Y fue este mismo Dios manifestado en carne para salvar a los gentiles y también a los judíos. Primero a los judíos y después nosotros, porque dice Pablo que la salvación vino por los judíos y para los judíos. Pero Dios, previendo que por la fe habría de salvar a los gentiles, nosotros, le dio las buenas nuevas, diciendo: en ti, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Sí, que vino la bendición a nosotros. Como dice el verso 11. El verso 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y como dice el verso 14, ¿no? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y el verso 16: también tengo otras ovejas, que somos nosotros, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, ¿no? Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Por eso
es saludable predicar las buenas nuevas. De lo contrario, en expresión que sale de casi todos los labios, acompañada de muchas nuevas, no que proceden de aquel hombre que conoce a Dios. De esta forma Dios le habla al hombre. Esto es para el hombre que conoce la palabra de Dios. Allí está la necesidad de imitar su palabra, de tratar de vivir el evangelio, de seguirle. Entonces la palabra, a veces pasan los años es un determinado tiempo, pero ojalá que no nos olvidemos si ha habido tanto tiempo de no conocer quién es Dios. No podría describírtelo porque soy limitado. Y hay cosas pues que no puede uno hacerlo, pero uno lo experimenta cuando siente su presencia. Por ahí un niño que vino a las clases bautismales o vino a una, ¿cómo llamo eso? Que siempre tengo una entrevista con él. Y entonces me decía él que tiene apenas 13 años, ¿qué? 14 años. Tiene el muchacho, o 13, no me acuerdo. Y él me decía, es que yo era malo y vivía por ahí. ¿Usted conoce a mi mamá? Sí, yo lo conozco, yo la conozco y yo sé que. Y mi papá, fulano de tal, sí, claro, cómo no. Ah, bueno, me lo conozco y te conozco a ti ya también, porque te he visto, gracias a Dios, por acá. Pero eso de malos que dice, pues eso me lo dijeron a mí. Sí, hermano, gracias a Dios que aquí estoy oyendo la palabra y quiero bautizarme, usted me va a bautizar. Y sí, aquí le vamos a bautizar, pero cuénteme. Y me dijo, no, yo tuve la seguridad de apartarme del mal, fue cuando tuve la experiencia de haber recibido el Espíritu Santo. Eso me confirmó a mí que Dios fue el que me hizo hablar en otras lenguas. Entonces yo he cambiado. Así en medio de sus palabras que me decía, estaba muy emocionado. Y yo le decía así, eso convence las experiencias que uno tiene con Dios. Cuando uno se une con Él, cuando en cualquier rincón uno puede hablar con Él y entonces debemos de guiarnos con diligencia. Porque eso nos da a nosotros la capacidad, no solamente para guiarnos nosotros mismos, sino para guiar a hombres, no importa su estrato social, no, a toda persona, no. Profesionales, ricos, pobres, de todo. Tenemos esa capacidad para guiarle. Miren ustedes que es necesario tener cerca lo que creemos en Él. La palabra es necesario tenerla porque pasan los años. Y si pasan más los años, mejor te embarcas en el tren de Dios. No sea que al quedarte no vuelva a pasar otro. Los años pasan y es necesario tener ese conocimiento de Dios. En Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 1 y 7, ya el tiempo nos está alcanzando, pero dice el 1, ¿no? Como dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Y dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan a las nubes tras la lluvia, si seguimos leyendo. Y dice el 11, el verso 8, el 11, verso 8. Capítulo 11, verso 8, ¿cómo dice?
Pero aunque un hombre viva muchos años y en todo ello tenga gozo, acuérdate, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchas y todo cuanto viene es vanidad. Y dice el verso 9, ¿cómo dice? Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Si andas en las cosas de la vista de tus ojos, si andas tú como quieres, pero sabe, como un supermercado, que usted puede echar todo en la canasta, en el carrito y ponerlo repleto, pero antes que cargue todo tiene que sacar cuenta, aunque sea por la mente, cuánto tiene en el bolsillo, porque ahí hay una registradora que te va a registrar todo. Todo, no es como uno piensa, no, que esto, que el mundo se acaba para el que se muere. Eso es lo que dice el diablo. Pero sí sabe usted que los hombres que caminan en este camino van a ser resucitados. Y los que no, también tienen que ser resucitados. Lea en Daniel y verá. También tienen que entregar cuenta. Nosotros para un premio, los demás. Y como dice el 10, quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son ¿qué? Una reina de belleza puede ser muy linda y jovencita, pero cuando pisó los estribos de los 70, no se ve sino arruga. ¿O no es así? Todo es vanidad. Entonces lo más que tú puedas agarrar es lo que tiene más valor. Es su palabra. Entonces todo lo que está a nuestro lado deberán conocer la esencia del Evangelio, que es el Señor. Combatir la indiferencia de la palabra y cambiar por completo. ¿No? Para terminar, quiero decirle algo más, que Dios está con nosotros. Y está también a los oídos de los que oyen la palabra. Porque el hombre cambia en la medida que va oyendo la palabra. De lo contrario, no puede acercarse a Dios. No sabe quién es el Dios. No tiene una relación con Dios. Pero nosotros, papá y mamá, no alimenta, porque Dios trata es con la familia. Papá y mamá van teniendo este conocimiento para darle lo que el hijo necesita. Entonces que Dios en este resto de años y en el otro que viene y en los que vendrán, y con la ayuda de Dios, ojalá que todos estaremos siempre aquí. Que tu vida cristiana haya cambiado, sea prosperada. Porque de pronto un hombre que tiene sus altos y bajos en su vida no podría decir con autoridad, conozco a Dios. A mí me pasó como el niño, yo me conocí al Señor y su palabra, y miren hechos que recibieron el Espíritu Santo. Y cuando dice, porque esto serán para los que están aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo puedo recibir el Espíritu Santo. Y recibí el Espíritu Santo cuando apenas me arrodillé, a los 3 minutos estaba hablando en lengua. Porque tenía eso, el deseo. Yo no sé, a veces algunos que tienen deseo, pero el deseo es acompañado con los actos, con el testimonio, con la vida. No es así por así. ¿Y por qué tanto tiempo y yo no? Y yo no. Ojo con eso. Únate con las palabras de David, de los salmos. Como el siervo brama por la corriente de las aguas. El que tiene sed y brama por esas aguas. Quiere verla. Y dice, así clamo por ti, oh Dios,
el alma mía. Entonces, hermanos, jóvenes, adolescentes, te invitamos para que realmente busque esa presencia y más que todo la experiencia. Tenga la bondad de estar en pie. Acercarte a Él es con el corazón, creer de que Él es real, que es nuestro Dios soberano. ¿Quién pudo haber hecho todo lo que está sino Dios? Entonces hacer del nuevo tiempo que tenemos un tiempo agradable, ¿no? O bien sea el tiempo que estaremos sea agradable. Sé que vienen tristeza, sobre todo cuando manejamos esta parte. Por último, Efesios 4:17, capítulo 4 de Efesios, ¿no? Dice el 17. Bueno, es muy largo, pero como dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En las vanidades de su mente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Siga. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza, mas vosotros, está hablando con la iglesia, con los hermanos, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Y renovado en el espíritu de vuestra mente, todos, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es del nuevo hombre en él. Es lo importante. Pero solo se creará un nuevo hombre al lado de Dios, hombro a hombro. Solo así podrá ser un hombre nuevo de Dios. De lo contrario, es difícil, porque hay personas que dicen yo creo en Dios, pero voy río abajo. Sí, yo soy creyente, pero va río abajo. Es difícil ir río arriba remando río arriba, es difícil, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Solo así puede uno hacerlo. Vamos a orar. Vamos a pedirle que Dios nos dé en el corazón, en la mente, reverencia a nuestro Dios. No hablemos cualquier cosa. Usted no puede decir cosas así a la ligera, porque usted conoce a Dios. Y no puede ofender a todo el mundo. A una persona no hay que ofenderla. Y tenemos que ayudar. No trate a veces la gente como es. Ni siquiera los hermanos que comienzan o aquellos que no se han podido afirmar con todos, también nos necesitan. Nos necesitan. No le aplique ya el juicio. No se lo aplica porque está vivo. Y Dios sigue vivo.
por toda la eternidad. Usted no sabe si ahora mismo el más pervertido que esté en algún lugar aquí en Bucaramanga, todavía hay esperanza mientras nosotros hablamos de su palabra. Y él puede conocer. Yo conocí a un hombre que asesinó 16 personas. Y se bautizó en el nombre de Jesús. Y recibió el Espíritu Santo. Se casó y tuvo 3 hijos. Murió en Cúcuta hace por ahí 12 años, de 82 años. De manera que la gracia de Dios está aquí. Ten cuidado de señalar a alguien. No lo hagas porque haya dicho lo que sea. No, acércate, da un paso y dile: no lo hagas, no digas eso. Y verá usted que todos podemos conocer el amor de Dios y su gracia de Él, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Levantemos nuestras manos, tenga la bondad, y oremos al Señor. Soberano Dios, gracias a ti bendecimos. Tu gracia, Señor, no acaba. Ayúdanos a tener, Dios Santo, esta fuerza que es grande y poderosa. Oh Dios, bendito eres. Gracias, Señor. Solo a ti, Señor. Bendito eres, Señor. Solo a ti, Señor. Gracias a ti. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu amor, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Irte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Dale un aplauso al Señor grande. Merece con la fuerza de tu corazón.